Buenas noches, máster. Mi nombre es Carla Vanessa Mero Torres, perteneciente a la carrera Educación Básica, modalidad en línea, segundo semestre, paralelo C3. El tema de hoy es diferencia entre pensamiento, conocimiento, experiencia para contribuir en un buen aprendizaje. El mundo está inmerso en la sociedad del conocimiento y de la información, en la cual por los avances tecnológicos y la diversidad de medios de comunicación existentes, se puede tener acceso a un sinfín de información y oportunidades. Esta condición demanda que los individuos estén mejor preparados para comprender e interactuar en el complejo contexto que les toca vivir. Se descubrió que el alumnado de secundaria competente en desarrollo de pensamiento crítico tiene habilidades de resolución de problemas, de emisión de juicios y de disposición hacia el pensamiento crítico. Se destaca su solidaridad, el gusto por compartir sus conocimientos y por ayudar a quien se lo solicita. También se encontró que es mínima la diferencia de esta competencia entre hombres y mujeres, aunque en el contexto del aula se reflejen más las capacidades de las mujeres. Estos hallazgos pueden ser tomados en cuenta en la práctica educativa para impulsar el desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes y a la vez su aprendizaje, puesto que tal fortalece la competencia del pensamiento crítico. Mediante la práctica se ponen en juego diferentes habilidades, conocimientos y actitudes, lo cual es afín el enfoque de educación actual. Pensamiento. Concepto. El pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionando unas con otras. También se define como las ideas formadas por la mente. El pensamiento es la actividad y creación de la mente. Se dice de todo aquello que es traído a la existencia mediante la actividad del intelecto. También es aquello seguro e incierto que nos concierne en nuestra íntima relación con el mundo interior de cada persona y con el mundo que creemos existir en los demás, el cual interpretamos a través de nuestra propia prisma conceptual que con o sin razón creemos justo y adecuado. Esto lo indica Sigmund en el año 2002. Conocimiento, el concepto. El conocimiento es el resultado que se obtiene del proceso de conocer. Conocer es lo que sucede cuando un sujeto cognoscente que conoce aprende un objeto de conocimiento o cognoscible a conocer. De esto se desprende la necesidad de que haya en todo acto de conocer dos elementos que coexisten y se dan una copresencia, el sujeto y el objeto. El conocimiento en sí mismo un objeto de estudio. Es en sí mismo un objeto de estudio. Algunos pensadores creen que el conocimiento es posible. El conocimiento proviene de las existencias, los razonamientos y los aprendizajes, según lo menciona Spinola en el 2019. Para que un sujeto pueda aprender un objeto cognoscible, debe ser trascendente al sujeto, debe ser algo exterior. Si esto no fuera así, el sujeto se aprendería a sí mismo. Este acto de captación del sujeto al objeto puede traducirse como la incorporación del objeto mediante su representación a la conciencia del sujeto. Experiencia. En filosofía, la experiencia
se explica en forma materialista o idealista. Para el materialismo dialéctico, la experiencia supone la presencia del mundo objetivo material, que existe independientemente de la conciencia del hombre. La experiencia se constituye en el proceso de la interacción entre el hombre social y el mundo exterior, en el proceso de la actividad práctica durante el cual el hombre modifica la naturaleza y a sí mismo. A juicio de los idealistas, por ejemplo, los machistas, nosotros tratamos en la experiencia no con objetos materiales y fenómenos, sino nuestras propias impresiones pasadas. El sentimiento religioso, por ejemplo, ellos lo consideran como una demostración experimental de la existencia de Dios. Según el autor Kant en 1724, todo conocimiento comienza con la experiencia, pero al mismo tiempo hay conceptos que la razón forma parte por sí misma. Conceptos a priorizar que no proceden de la experiencia, sino que se aplican a ella y la condicionan y la hacen posible. Habían dos preguntas. La primera, ¿por qué es importante conocer este tema? Diferencias entre pensamiento, conocimiento y experiencia. No se puede conocer todo. La cantidad de información cada vez es mayor. Por lo tanto, la sabiduría radica en la elección de los contenidos que se van a enseñar. Debemos saber que optar por los conocimientos, hábitos intelectuales y prácticos que permitan armonía interior y convivencia en paz. Entonces, en respuesta a la pregunta, es importante conocer los conceptos de cada uno para poder asimismo impartir lo aprendido a nuestros estudiantes. Tener en claro que el pensamiento es un don particular del ser humano y su origen se da por la intervención sensorial, sensorial y la razón. El pensamiento es un reflejo de la realidad en tanto se perciba el objeto real y se concretice lo visualizado. Y la experiencia se refiere a eventos conscientes en general, más específicamente a percepciones o el conocimiento práctico. La segunda pregunta, ¿qué acciones realizaría para desarrollar el conocimiento? En respuesta a la pregunta, el docente desde sus espacios en los niveles básicos, bachillerato y superior es el responsable de motivar, incentivar y llevar al educando al pensamiento crítico, en tanto el estudiante es el centro del proceso del aprendizaje con la libertad de expresión, de reflexión, de fijación de ideas, el docente puede abrir la posibilidad de ir más allá de lo que se ve y se siente. Es decir, volverse responsable de toda acción proyectora, estimular a los niños y jóvenes la generación de preguntas, sino también guiar y acompañar en el proceso de investigación para que sean ellos mismos quienes respondan a sus inquietudes, desarrollando su capacidad de pensar. En la actualidad, cuando el niño y el joven son nativos digitales, es importante preguntarnos qué clase de enseñanza reciben en los diferentes niveles educativos, como lo mencionaba, básico, bachillerato y superior. Paradójicamente, se enseña no para pensar o para ayudar a pensar, sino para evitar pensar, para recibir informaciones, para recoger datos o conocimientos elaborados por otros. Esa es toda mi exposición máster. Muchas gracias. Esto fue ecología.